Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta sesión, que es la primera en el año 2024 de la Cátedra de Transformación del Modelo Económico de la Universidad de Alicante. Como no, comenzamos nuestra actividad con la intervención de Isabel Jiménez. Eh, está siendo tradicional que la primera intervención que abra, ¿no?, la actividad online. Isabel, como saben, es la directora general de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros y nos trae un tema que es muy, muy relevante ahora mismo, porque está siendo un verdadero revulsivo, un cambio fundamental en todo el sistema financiero a nivel mundial y determinante en los flujos de movimiento de capitales a través de los mercados de capitales, ¿no?, como es las finanzas sostenibles. Em, Estábamos hablando ahora en offline de cómo de relevante está siendo y cómo las instituciones financieras, los bancos centrales y otras instituciones están adaptando sus sistemas de rating para reconocer las operaciones que se financian que sean o no sostenibles. Y en este ámbito es en el que se están produciendo todos los cambios. Decía Isabel hace un momentín que bueno, no está llegando los flujos de financiación sostenible que tendrían que llegar, pero llegarán. Y pues es posible que uno de los problemas sea este, ¿no? Bueno, pues es un placer presentar de nuevo a Isabel Jiménez. Eh, la relevancia que tienen, denme un minutillo, ¿no?, para introducir este tema, la relevancia que tiene los cambios climáticos en los hábitos de vida, el incremento de la percepción del riesgo asociado a estos cambios. No, Los cambios climáticos como si todas las sociedades, ¿no? es solamente, gracias, José, es solamente uno de los aspectos, ¿no?, de la financiación sostenible. Hace que el sistema financiero haya tendido a girar o a virar su mirada hacia aquellas, aquellas inversiones y aquellas inversiones e iniciativas en proyectos que pueden hacer que las empresas e instituciones puedan modificar o adaptar su situación a estos cambios que se están produciendo, ¿no? Y por tanto, una manera de incentivar estos cambios es incentivar las financiaciones a través de menores tipos de interés o simplemente a través del flujo financiero, ¿no?, hacia iniciativas que sean respetuosas con el medio ambiente, por un lado, que vayan justo dirigidas para lidiar con los riesgos climáticos o con los riesgos sostenibles en cualquier otro aspecto social o económico o energético, ¿no? ¿Cómo el mercado financiero, el sistema financiero se está adaptando a esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Solamente puede ser visto, puede ser percibido por alguien que esté en el mercado y este es el rol que le hemos asignado a Isabel Jiménez hoy para que nos cuente, ¿no? Isabel, directora general de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, colaboradora de la Cátedra de Transformación del Modelo Económico. No voy a decir nada más, es tu tiempo para presentar tus ideas y tu conocimiento. Muchas gracias por estar con nosotros un año más. Muchísimas gracias, Paloma. Bueno, catedrática de la Universidad de Valencia, persona de reconocido prestigio a escala internacional y de las mayores especialistas del sector inmobiliario. Para mí un referente y además presidenta de mi tribunal de tesis. Yo te agradezco muchísimo que gracias a ti tengo mi tesis doctoral. Y bueno, pues te agradezco muchísimo que hoy me brindes la oportunidad de hablar de finanzas sostenibles. Voy a compartir pantalla. Y bueno, pues la verdad es que las finanzas sostenibles es un tema apasionante y yo creo que sería de obligación de conocimiento para todos los ciudadanos. Yo creo que debería ser una asignatura obligatoria en la formación, el tema de la sostenibilidad y desde una forma transversal. Porque muchas veces bueno, pues nos damos cuenta de que la sociedad no es consciente de la importancia de la sostenibilidad, los niños o los consumidores, y votamos desde el punto de vista político cada 4 años, pero como consumidores votamos a diario. Entonces, el tema de la sostenibilidad no se puede delegar, no es un tema
para expertos, no es un tema para Bruselas, no es un tema para las empresas cotizadas, sino que es una responsabilidad de todos, ¿no? Como ciudadanos. Y somos una generación de frontera, la primera generación que ha sido consciente del cambio climático y la primera generación que bueno, pues puede ayudar a revertir los efectos del cambio climático con responsabilidad y con conocimiento. Nosotros, de hecho, el año pasado editamos un diccionario de sostenibilidad y Agenda 2030 que está disponible en librerías y que podéis acceder a él y que además es descargable, es de formato flexible, está en papel para que la gente lo maneje, lo subraye y también para descargar en el ordenador. ¿Por qué? Pues porque es un vocabulario nuevo, un vocabulario complejo. Yo creo que desde Bruselas o desde las entidades regulatorias, pero especialmente Bruselas, que ha regulado más rápido, pues es un vocabulario complejo y que el común de los mortales pues le resulta pues bastante, por así decirlo, etéreo, ¿no? Que ven como que no les alcanza o que ya les multarán. Eso lo oigo yo en pymes, ya me multarán. Yo, esto de la sostenibilidad es tan complejo o tan caro y tal de implementar. Y muchas veces lo que resulta caro es no implementarlo. Y bueno, pues hay un montón de ayudas, sí que es verdad que hay que informarse de cómo acceder a ellas y resulta difícil en una hora resumir la apuesta y el reto de las finanzas sostenibles. Yo voy a hacer unas pinceladas, si queréis profundizar tenéis en la web de la Fundación mucha más información, también tenéis el diccionario y, por ejemplo, os cuento otra anécdota, un libro que editamos el año pasado de valoración de empresas. Nosotros lo habíamos editado en 2008, estaba agotado y en la reedición del año pasado tuvimos que añadir un capítulo de auditoría en ESG y de información no financiera, porque realmente, pues ahora mismo en la valoración de empresas, en los procesos de negociación y tal, la parte de finanzas es la de toda la vida, la de la contabilidad del siglo XV, del doble asiento y demás, eso no ha cambiado, somos muy poco imaginativos, pero sí que es verdad que la información no financiera es algo absolutamente nuevo y que puede generar muchas controversias, puede bajar el precio de compra o de venta de una empresa, porque precisamente el dueño o el empresario o el directivo no se había planteado pues, que puede haber una multa o un litigio medioambiental o puede haber una multa o una controversia social y entonces, bueno, pues eso hace que la valoración baje y que su empresa pues pueda no tener comprador o pueda venderse a un menor precio. Con lo cual, el tema de la información no financiera, el tema de la ESG, pues es cada vez más importante y, como digo, más vale manejarse con el vocabulario dentro de las dificultades que es eh, llegar a todos estos temas. No quiero asustar, pero esto es la regulación de sostenibilidad. Esto es inmanejable. Esto, y además ha cogido como quinta marcha, es decir, primero se regulaba cada 10 años, cada 5 años, pero ahora es que todos los años mirar todo lo que sale, ¿no? Entonces, todo esto es regulación de finanzas sostenibles. Hay un montón de entidades, algunas gubernamentales, algunas no gubernamentales, internacionales, tal. Y entonces, como muy bien indicaba Paloma al principio en la introducción, hace falta una estandarización, hace falta un restyling de todos estos para que sepamos con qué baraja jugamos, si es la baraja española, la baraja francesa, si vamos a jugar al cinquillo o vamos a jugar a la canasta. Entonces, esto es importante porque las pymes ven esto y se asustan y dicen, madre mía, esto es para el IBEX 35, ¿no? Esto es algo inmanejable. Entonces, como pongo arriba, hay que hacer el camino hacia la divulgación ESG. Y de hecho, ahora Bruselas se está esforzando en ampliar el perímetro porque se han dado cuenta de que no han hecho un lenguaje fácil y es una torre de Babel en la que hay un montón de entidades certificadoras, un montón de estándares y resulta difícil porque, bueno, pues, ¿qué pasa con el greenwashing? Pues hay, como sabéis, es el lavado ecológico, empresas que dicen que son sostenibles y que no lo son, o que no lo son tanto como lo decían, ¿no? Bueno, pues a veces el greenwashing es porque esta regulación ha llegado acelerada, es una regulación además incompleta, todavía va a haber más, pero ya no cabe aquí en esta transparencia. Y luego, bueno, pues esto genera desconocimiento para las pymes, porque claro, esto es inabordable, ¿no?
Bien, pues vamos a intentar abordarlo. Entonces, al final estamos hablando de un horizonte distinto en el que hemos cambiado del capitalismo de Friedman feroz, de solo responder al accionista, de solo responder del beneficio y del dividendo, y pasar, por así decirlo, del resto de grupos de interés, pues ahora hemos pasado a una rentabilidad con propósito. Como recordaréis, en 2020 el gestor de BlackRock, Larry Fink, dijo que solo iban a invertir en empresas con propósito. Claro, la gente se le pusieron los pelos de punta porque había muchas cotizadas que no tenían propósito ni se lo habían planteado tenerlo, ¿no? Y entonces ellos dijeron que solo en su gestora solo iban a invertir en entidades con propósito. Sí que es verdad que la pandemia generó muchas reflexiones y una de ellas fue, bueno, pues dónde invertir, dónde poner nuestros ahorros, qué futuro estábamos generando con nuestros ahorros, qué futuro estábamos generando con nuestra empresa. Y bueno, no tengo que contaros, bueno, pues toda la atracción de talento. Ahora mismo el talento, los jóvenes van a empresas con propósito, a empresas con alma, empresas que les cautivan, empresas que les convencen. Y muchos estudiantes universitarios en su entrevista de selección preguntan si la empresa tiene voluntariado, a qué dedica el excedente, si ese excedente solo va al accionista o va a la sociedad. Entonces, todo ese tipo de planteamientos, las nuevas generaciones lo tienen muy claro, son muy activos también en temas de reciclaje, de economía circular, de consumir menos, de consumir mejor, el tema de no tener un coche en propiedad, de no tener una vivienda en propiedad. O sea, hay un planteamiento muy diferente, ¿no? Social. Y bueno, pues la rentabilidad con propósito es la rentabilidad de las empresas sostenibles. Se trata de que la empresa sea más resiliente, pero es un tema global. Si analizamos los informes de Davos, en los 10 riesgos globales, 5 son de sostenibilidad. De 10, 5 son de sostenibilidad. Entonces, bueno, pues esto es un tema a plantearse. Es decir, cuando llegó la pandemia en 2020, muchas empresas no sabían que iba a haber una pandemia en su mapa de riesgos. Había otras que lo tenían, pero pensaban que no iba a suceder. Que se lo había dicho el de riesgos, esto de la pandemia, pero que no iba a suceder. Y ahora, pues hay más de uno y más de dos que tiene otra pandemia en el radar para los futuros años, ¿no? Con lo cual, al final es importante tener esa visión de largo plazo, esa visión holística, esa visión transversal que incluya riesgos de distintos ámbitos, no solo el riesgo financiero, sino también los riesgos medioambientales, los riesgos sociales, los riesgos de gobernanza. Bueno, pues entonces al final estamos hablando de bueno, pues que el propósito genera un impacto social sobre nuestro equipo humano. Recordemos a Amazon, que decía que no contaminaba porque repartía los paquetes con drones, y su equipo humano grabó un vídeo casero en un almacén y al ver las condiciones laborales de las personas que estaban contratadas en Amazon, bueno, pues hubo una controversia y en el rating de sostenibilidad de Amazon cayó el rating y cayeron las acciones y las cotizaciones de Amazon, por supuesto, porque había una controversia. Entonces, la ESG es importante las tres patas, la E, la S y la G. Y a veces la G, que son los cimientos, se pone al final, pero en mi opinión está desordenado, tendría que ir al principio, porque la gobernanza es lo más importante. Al final estamos hablando de una arquitectura de alerta temprana de riesgos, riesgos de corrupción, riesgos de abuso de poder, riesgos de que no hay contrapeso, riesgos de que no se escuchan los grupos de interés. Son un montón de riesgos y al final en una casa sin gobierno nadie quiere estar. En una empresa con abusos, una empresa que no es democrática, una empresa caudillista, una empresa autoritaria, nadie quiere trabajar. Y entonces al final, además, estamos en una sociedad ahora mismo que la verdad sale, la verdad aflora, o por redes sociales o por algún sitio. Y no es un tema de que tengamos miedo a que aflore la verdad, es que tenemos que afrontar un mecanismo preventivo de riesgos, que es la gobernanza. El buen gobierno es eso, un mecanismo preventivo para evitar el problema antes de que suceda, porque si no, pues al final las costumbres, bueno, pues es lo que impera en la empresa. Ya sabemos que la cultura se come a la estrategia para desayunar y entonces, bueno, pues o hay una cultura sana o la empresa no va a ser sana y no va a ser sostenible. Y al final estamos hablando de sostenibilidad, pero es que estamos hablando de innovación.
Nosotros que hablamos aquí en la Fundación con un montón de empresas que hacen la memoria de sostenibilidad, que precisamente son las que nos pidieron el diccionario, esas empresas, cuando hacen la memoria de sostenibilidad, se llevan muchísimas sorpresas, porque ellos piensan que su core business es el de toda la vida y resulta que con la memoria de sostenibilidad de repente les aparecen core business que ni siquiera se habían planteado. Que al final un análisis de materialidad, que es una fase previa a la elaboración de una memoria de sostenibilidad, en el análisis de materialidad tú haces una reflexión estratégica súper profunda y escuchas a todos los grupos de interés, incluso a los que pensabas que no tenían voz, a los que no pensabas que no te querían contar nada, que no tenían nada que ver contigo, pues al final los grupos de interés todos están vinculados a la empresa y con ese alineamiento las empresas salen fortalecidas y mucho más estratégicas. Al final, cuando hablamos de finanzas sostenibles, la buena noticia es que estamos en el continente líder mundial, que es Europa. La mala noticia es que Europa sola no puede. Hacemos apenas el 10% de las emisiones mundiales, que es una risa. Entonces, bueno, pues al final los países emergentes contaminan mucho más, pero también están mucho más afectados por el cambio climático. Entonces, bueno, pues hay que ayudarles. Y precisamente la Agenda de Finanzas Sostenibles, que sabéis que el continente europeo se ha comprometido a ser net zero, a tener emisiones cero en 2050, pero además nos hemos comprometido a ayudar a los países emergentes, ¿no? Entonces, bueno, pues esta Agenda de Finanzas Sostenibles busca financiar la transición y ayudar a todos los participantes del mercado, ¿no? Hay 3 grandes pilares, pero bueno, son complejos. El primero es la taxonomía, que también podían haber buscado otra palabra que no fuera este palabra tan raro que suena, no sé cómo decir, a marciano. Pues al final es una clasificación, es un vocabulario, es un vademecum, pero bueno, le han llamado taxonomía. Bueno, pues esta taxonomía es una clasificación de actividades elegibles. Actividades elegibles son actividades vinculadas al giro a la descarbonización, al giro a la sostenibilidad del continente europeo. El segundo pilar es la divulgación, ayudar a que esa taxonomía llueva sobre la sociedad, sobre las empresas y sobre los agentes. Y aparecen más palabras, yo no os quiero asustar, aparece el reglamento SFRD, la directiva CSRD, los estándares de divulgación SRD y bueno, pues las herramientas de inversión. Si estamos hablando de un giro a la descarbonización, un giro a la sostenibilidad, ¿esto cómo se paga? ¿Esto cómo se financia? Bueno, pues han aparecido una serie de inversiones, de herramientas de inversión, agendas de calificación, agencias, perdón, de calificación de ESG, emisores de ESG, pues que tienen que ayudar a hacer esas certificaciones, a hacer esas validaciones. Por ejemplo, ahora todos los altos contaminantes, las empresas que son muy contaminantes, pueden emitir unos certificados CAE de eficiencia energética a partir de una alta contaminación. Esto interesa, por ejemplo, a cualquier fábrica o a cualquier empresa contaminante. Esos certificados CAE te los tiene que validar una empresa externa. Y bueno, pues a partir de ahí tú puedes tener ayudas y bueno, pues te ayudan a esa descarbonización. Pero bueno, que no es fácil. El tema de la medición de la huella de carbono, tenemos una herramienta de medición gratuita del MITECO que os recomiendo, que está muy bien, que bueno, pues al final una familia, una pyme, pues quien sea, pues se va a la herramienta, es un Excel que te dice pues cómo clasificar la emisión de CO2. Sabemos que es la primera fase, la de la medición, luego la reducción y la compensación, pero bueno, al final que no es tan difícil. Lo que pasa es que sí que es verdad que es un horizonte nuevo. Bien, aquí os pongo un resumen de lo que serían las actividades elegibles. Las actividades elegibles vinculadas en esta primera ola de la taxonomía de la Unión Europea. Tenemos los edificios, tenemos la fabricación, tenemos las empresas energéticas, las actividades profesionales, las TIC, la silvicultura, los servicios, también el transporte, el abastecimiento de agua y alcantarillado y la gestión del riesgo de desastres, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos las actividades de esta primera ola. ¿Y por qué están estas actividades? En primer lugar, en algunos casos, porque son las más contaminantes, las más vinculadas a combustibles fósiles. En segundo lugar, porque también están ese alineamiento a los ODS, veis aquí los colorcitos, vemos el redondelito de los ODS, al final los ODS han sido la mejor campaña de concienciación de la sostenibilidad de los últimos 50 años y entonces, bueno, pues al final esa orientación hacia los ODS debe estar también en nuestro
mapa, en nuestra hoja de ruta. Y bueno, pues lo primero es ver si nuestra actividad, nuestra empresa está vinculada a estas actividades elegibles y luego, bueno, pues está el despliegue, el desarrollo. Entonces, bueno, novedades de la taxonomía en 2023. Bueno, pues al final se han incluido enmiendas, actos delegados. Los actos delegados son actos que se han ido incorporando a la taxonomía. Y bueno, pues hemos pasado de la taxonomía medioambiental a la taxonomía social. También se ha hecho un despliegue de la taxonomía social que pedían desde las empresas porque estaba bastante desarrolladita la medioambiental, pero hacía falta también la social. Novedades que se han incluido, bueno, pues se ha hecho ya el tema también de la taxonomía medioambiental no climática, y entonces se han incluido temas que no estaban en esa primera taxonomía, como pueden ser recursos hídricos, marinos, economía circular, control de la contaminación. Sabéis que también estas actividades están vinculadas a los fondos Next Generation porque hay PERTES especializados en algunas de estas actividades y entonces, bueno, pues al acceder a los PERTES se puede acceder a los fondos Next Generation, que al final es financiación, que sabéis, los Next Generation, resumiendo y simplificando mucho, básicamente son actividades sostenibles y actividades de digitalización, porque lo que se busca es una mayor competitividad de todo el continente europeo y es como un enfoque keynesiano, pero del siglo XXI y vinculado al medio y largo plazo. Bien, entonces la taxonomía, bueno, pues al final se tratará de informar sobre los objetivos medioambientales vinculados a la fabricación o a nuestro ámbito de actuación. Ya he dicho el énfasis en agua y recursos marinos, biodiversidad, economía circular y prevención de la contaminación, que ya serán de obligatoria incorporación en 2024, porque estos han sido los nuevos del 2023. Todos los demás que os he puesto antes ya estaban desde antes. Y bueno, pues al final también las empresas tendrán que realizar comprobaciones por externos de que no causan perjuicios significativos a otras empresas o a otras actividades. Tendrán que aflorar el test este de no hacer daño significativo. Y bueno, pues también la buena noticia es que Bruselas ahora, después de todo eso que os he puesto en la primera transparencia, que os habrá dejado asustaditos, pues ahora van a hacer una guía o documento explicativo sobre taxonomía para no expertos. Yo creo que es un poquito tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca. Y a ver, porque claro, Bruselas no va rápido y estos temas pues ya veremos para cuándo llegan, ¿no? En cualquier caso, está el tema de la divulgación, que bueno, pues al final han obligado desde Bruselas, y hay entidades financieras que no están cómodas, a que las entidades financieras sean un poco embajadores de la sostenibilidad y los han puesto un poco en primera línea, y hay entidades financieras que sepáis que no están cómodas en esa actividad, pues porque los clientes consideran que no se les ha explicado suficientemente y que esto ha llegado pues muy deprisa, y es que es verdad que ha llegado muy deprisa. Ahora, por ejemplo, pues Bruselas, otra de las actividades que ha introducido en 2020, es un reglamento, como muy bien indicaba Paloma, para los proveedores de calificación ESG, para decir quién puede ser, cómo puede ser, y mejorar fiabilidad, mejorar la transparencia, regular conflictos de interés y permitir a los inversores tomar decisiones mejor informadas. Porque sabéis que cuando empezó esto de la sostenibilidad había mucho fondo de inversión verde, por ejemplo, que luego no eran tan verdes. Había verdes y luego había todo el arco iris de los que decían que eran verdes y no eran verdes, ¿no? Entonces, bueno, pues esto se ha empezado a vigilar, se ha empezado a supervisar y auditar. Bien, a ese respecto, bueno, pues hace falta una madurez, hace falta una consolidación, una estandarización de agencias de calificación ESG y, bueno, pues hace falta todas las finanzas de transición, que al final son el apartado dentro de las finanzas sostenibles necesario para la descarbonización. Entonces, las finanzas de transición, como su nombre indica, son finanzas temporales que tendremos hasta que ya esté terminada la descarbonización, y aquí tenéis el enlace, como se compartirá la presentación desde la cátedra, para que los que queráis profundizar tenéis ahí el borrador de recomendación sobre finanzas de transición que abordarán y cómo la abordarán, ¿no? Bien, ¿cómo funcionan las calificaciones de ESG? Bueno, pues al final hay una serie de fases y bueno, pues lo primero es la divulgación de datos por la empresa. Al final las empresas han empezado a agrupar datos. Sabéis que la información no financiera es obligatoria y entonces, bueno, pues lo mismo que se presenta la memoria anual, pues hay que presentar la memoria
no financiera anual. Esto es un ejercicio denso, un ejercicio complejo, pero bueno, se tiene que abordar porque cuanto más tarde se aborde, peor, ¿no? Por ejemplo, aquí en el gobierno valenciano hay ayudas para el gobierno de la Comunidad Valenciana, perdón, que digo valenciano, pero es de la Comunidad Valenciana, la Generalitat Valenciana. Ellos dan ayudas para hacer memorias de sostenibilidad y eso es importante, ¿eh? Es importante porque hay muchas empresas que lo desconocen. Entonces, primero, podéis optar a ayudas para hacer la memoria de sostenibilidad. Yo recomiendo, pues eso, que la primera, desde luego, con la ayuda de un experto externo. Y bueno, pues en esa memoria de sostenibilidad hay que poner lo bueno y hay que poner lo que no es tan bueno, con ánimo de mejorar, porque es una mejora progresiva. Y esos son datos, ¿no? Entonces hay que buscar datos, hay que establecer KPIs de áreas clave. Ya os he hablado, por ejemplo, de la herramienta de medición de la huella de carbono del Miteco, que podéis acceder. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí, con esos datos, que es lo primero que va a mirar una entidad financiera cuando pidáis un préstamo, pues con esos datos la entidad financiera pues va a tener una foto mejor vuestra. Cuando presentamos un currículum, ponemos una foto buena, no ponemos nuestra peor foto, ¿no? Entonces, esa foto, la memoria de sostenibilidad, os puede ayudar a obtener financiación, a obtener garantía de financiación y obtener financiación a largo plazo. Y esto es muy, muy bueno porque da estabilidad. 2 de cada 3 pymes desaparecen antes de los 2 años en España por razones financieras, porque hay vulnerabilidad financiera porque solo las pymes solo tienen financiación de una entidad financiera y de corto plazo. Y muchas veces para una financiación de largo plazo obtienen solo financiación de corto plazo. Entonces, la memoria de sostenibilidad os puede ayudar a tener una mejor foto. Ahora mismo los balances de la banca necesitan descarbonizarse y necesitan dar créditos a empresas verdes. Entonces, si vosotros hacéis una memoria de sostenibilidad en la que haya datos que se puedan validar, que sean fiables, que haya un auditor externo que los valide, pues las entidades financieras os van a dar mejor calificación y vais a obtener financiación. Por ejemplo, una empresa de Castellón de instalación de placas fotovoltaicas emitió un bono verde en plena pandemia, que lo presentamos aquí en la Fundación de Estudios Bursátiles, y obtuvo 30 millones de euros y obtuvo la mayor calificación ESG, que es triple B. Triple B es la mejor calificación ESG de la entidad que calificó a Valfortec, ¿no? Que es esta empresa. Con lo cual, fijaros si hay oportunidad de obtener financiación y luego, bueno, pues que incluso hay sorpresas bonitas de justicia poética de que este señor consiguió una triple B, que estaba emocionado, y no es Iberdrola. Este señor no es Iberdrola. Entonces, ¿qué está cambiando con la propuesta actual de calificaciones ESG? La buena noticia es que vamos hacia la madurez, vamos hacia la estandarización, todavía no hemos terminado, se busca más transparencia, se busca más integridad, mayor claridad en las fuentes de datos. Y luego, además, otro tema que está pasando es que ya vamos teniendo profundidad histórica. Ya tenemos unos años de sostenibilidad y los análisis estadísticos ya vamos teniendo una profundidad histórica que valida los argumentos. Porque claro, cuando empezamos con las memorias de sostenibilidad, si tú solo tenías un año, con un año no muestras nada, no muestras una trayectoria ni de descarbonización ni hoja de ruta, ¿no? Y entonces cuando tienes varios años sí que ya lo muestras. Entonces, bueno, pues se han incluido novedades en 2023 de actos delegados sobre el clima para ir ampliando nuevas actividades y tenemos por un lado la agenda regulatoria y por otro lado la agenda política, que está movilizando las finanzas de transición, pero como he dicho antes, Europa no puede sola. Y ahora, por ejemplo, hay mucha preocupación con las elecciones en Estados Unidos, porque no tiene nada que ver el enfoque de sostenibilidad de Biden con el enfoque de sostenibilidad de Trump, que Trump va a volver a America First, va a volver a primero nosotros, luego los demás, y que además no tiene esa agenda política de sostenibilidad que ha tenido Biden en los últimos años, ¿no? Bien, al final cuando hablamos de sostenibilidad, el principio, como os decía, son los datos, abajo lo tenéis, metrics y targets, la gestión de riesgos, que también es importantísima, la estrategia y el gobierno, ¿no? Y esa arquitectura con colaboración público-privada, administración pública, empresas, bueno, pues porque al final
cuando estamos hablando de grandes inversiones y de largo plazo, bueno, pues estamos abordando diferentes administraciones, ¿no? Bien, aquí os he puesto algunas de las iniciativas internacionales más interesantes. Por ejemplo, tenemos al Financial Stability Board, bueno, que ha impulsado un grupo de trabajo bastante potente. También tenemos el Manual de Financiación de Transición Climática, liderado por otra institución internacional, por el ICMA. Y bueno, pues al final se han desarrollado ya unos estándares europeos de información sobre sostenibilidad. Esto es muy buena noticia, porque ya se dispone de un estándar descargable para cada sector, para cada tipo de actividad. Entonces hay que buscar los SRC y aplicarlos, ¿no? Y bueno, pues al final la idea es que en 2025 dispongamos de informes de datos homogéneos con criterios unificados y que supongan un punto de inflexión y que ayuden en la toma de decisiones, ¿no? Las exigencias de divulgación y de compliance van aumentando. Y bueno, pues respecto a números, si queremos hablar de números, el mejor año para las finanzas sostenibles en España fue 2021, 2022 también fue muy bueno y en 2023 digamos que hemos llegado como a un tope, ¿no? Como a un tope, pero que estamos ahí, que no avanzamos más, ¿no? Entonces es importante ampliar el perímetro, que más pymes se animen a emitir bonos verdes, que más pymes se animen a buscar financiación de sostenibilidad, porque hemos llegado como a un tope, que diría, de las grandes cotizadas del IBEX 35 y demás, pero todavía queda mucho por financiar y hay muchas empresas, sobre todo pymes, que desconocen esta oportunidad. El producto más exitoso son los bonos verdes, no os lo tengo que explicar. Los bonos verdes al final han sido un éxito. El primer emisor de bonos verdes en Europa fue el Banco Europeo de Inversiones en 2007 y después Iberdrola, que es el mayor emisor de bonos verdes mundiales y lo tenemos en España. Después están los bonos sociales, los bonos sostenibles y los bonos ligados a la sostenibilidad. Cuando explico estas cifras me gusta contar que no son más caros y que realmente no estás... los bonos sociales, por ejemplo, el primer bono social se emitió en Reino Unido y con la emisión del bono social se ayudaba a reinserción de presos. Y cuando se hizo la primera emisión, había muchas personas que decían, esto no lo va a invertir nadie, no va a ir nadie a ayudar con una parte del bono a reinsertar presos, y se sobresuscribió, ya esa primera emisión se sobresuscribió. Entonces es lo que os decía de invertir con alma, invertir con impacto, ayudar a hacer un futuro mejor. Al final, cuando invertimos, invertimos con nombre y apellidos. Y debemos saberlo. Y entonces, si no lo sabemos, hay que preguntar a nuestra entidad financiera, nuestro fondo de inversión, si dice que es sostenible, ¿por qué es sostenible? Que nos hagan la letra pequeña, que nos la cuenten, que nos digan a qué destinan nuestros ahorros, ¿no? Y en el tema de los bonos, lo mismo. Sí que es verdad que los que más éxito han tenido son los verdes, pero que los demás también han ido avanzando. Aquí lo vemos por categorías. Como vemos, los bonos verdes son el máximo exponente, pero los demás, los sociales y los sostenibles también, y los bonos vinculados a la sostenibilidad, que son los SLB, son los que menos han desarrollado, pero porque yo creo que la arquitectura de diseño es mejorable. Bien. A nivel global tenemos 853.200 millones de euros, con lo cual es una cantidad importante. España estaría en el entorno del 8% de este global. Y por categoría, los bonos verdes son el 57%, o sea, hay más importancia de la renta fija que de la renta variable. Y de las novedades, destacar, por ejemplo, a Abertis y Ferrovial, que han hecho emisiones inaugurales vinculadas a la sostenibilidad en 2023. Respecto a una pregunta que me hacéis a veces, ¿quién emite más? Si emiten más los estados, los gobiernos o emiten los privados. Sí que es cierto que la financiación sostenible apenas es el 18% de los bonos del mercado español, excluido el Tesoro Público, pero que sí que es verdad que un 65% de los bonos corporativos de empresas privadas ya son vinculados a la sostenibilidad, lo cual está bastante bien. El CO2 evitado con todos esos bonos verdes, la verdad es que es una cantidad importante. Y sí que es verdad que el Tesoro Público español ha llegado tarde. Empezó a emitir apenas el año pasado. En cuanto ha empezado a emitir, pues se ha dado cuenta de que son emisiones que el mercado las acoge mucho mejor.
y para la financiación a largo plazo, que muchas veces los estados necesitan financiación a largo plazo, pues la verdad es que al gobierno español les ha ayudado en esa matriz mix de todas las finanzas sostenibles, aunque ya sabéis que la sostenibilidad de las finanzas públicas en España está ahora mismo pues como está, ¿no? Pero en cualquier caso sí que es una palanca que debería haber empezado a utilizar antes el gobierno español, porque también le hubiera ayudado a hacer ese mapa, ¿no? Dentro de los principales emisores, no cuento aquí ninguna novedad, el Banco Santander lidera el ranking, seguido por BBVA y Crédit Agricole. Y luego, bueno, pues dentro de los emisores, pues destacan el Tesoro Español, Telefónica o Iberdrola, ¿no? Y bueno, pues aquí explicar que Iberdrola, por ejemplo, en 2023 ha hecho una macrooperación de préstamo sostenible de 5.300 millones de euros. Y claro, bueno, pues esto, las cifras al final es un gran protagonismo, ¿no? Hay que destacar que bueno, pues también están despertándose las finanzas verdes en Latinoamérica, ¿no? Y bueno, pues eso es una noticia importante. Y luego ver esto que nos afecta. Esto es un cambio, ¿no?, de la Unión Europea del año pasado, el mecanismo de ajuste en frontera de carbono, que básicamente es que en las exportaciones e importaciones vamos a tener que pagar por el mecanismo de ajuste en frontera de carbono. Sabéis que hay mucho transporte por carretera, por ejemplo, que es contaminante y tal, y entonces, bueno, pues esto vamos a tener que ir pagando, sobre todo en función del origen. Entonces, el mecanismo de ajuste en frontera de carbono, cuando importamos, por ejemplo, de Tailandia o de un país que esté muy lejos, tendremos que pagar más en frontera, tiene lógica. Cuando estábamos hablando de la cadena de suministro en 2020 y tal, y los cuellos de botella, pues esto tiene su lógica. Y sí que es cierto que, bueno, pues también este tipo de peajes, que hay otros continentes que no los tienen, es también un tema que subyace a las protestas del campo, ¿no? Tenemos ahora protestas del campo y tal, y al final, bueno, pues estos peajes, pues que sepamos que hay otros sitios que no hay estos peajes, como las zonas francas frente a los puertos. O sea, hay cambios regulatorios que hacen que haya un arbitraje fiscal y que esto, bueno, pues también está en el tema del campo, pues porque, bueno, pues se va a intentar aplicar. No os oculto que esto es complicado de aplicar, ¿eh? Que esto es inspección en frontera y esto es complicado de aplicar. Es más fácil regular que aplicarlo. Entonces aquí os he puesto el enlace, por si tenéis interés en profundizar, de la agencia tributaria. Y luego, bueno, pues destacar que en las emisiones de finanzas sostenibles está Bolsas y Mercados Españoles y que además es la más sostenible de los 20 grandes mercados bursátiles, según un ranking. Y luego, bueno, pues que va ganando protagonismo la protección de la biodiversidad. Llama la atención que hasta la cumbre de Dubái la biodiversidad no estaba en el mapa. Entonces es tremendo que, bueno, pues haya llegado tan tarde. Como anécdota os puedo contar que en esta cumbre de Dubái, bueno, pues se habló de la albufera y se habló bueno, pues de mejorar los ecosistemas y la verdad es que yo creo que es bueno. Aquí os he puesto también más enlaces por si queréis profundizar. Y bueno, pues destacar en la financiación sostenible en España que sobre todo hay un plan de transición y un ministerio que está orientando políticas sectoriales y sobre todo pues hay sectores estratégicos que son el inmobiliario, el agrícola, el acero, la hostelería, la automoción, la aviación o el textil. Y bueno, pues las emisiones de bonos por sectores hay un encaje bastante parecido y protagonizan de momento las energías renovables, la movilidad sostenible y la eficiencia energética, pero ya os he explicado antes cómo había varias constructoras que ya estaban haciendo emisiones verdes. Otra buena noticia es el empleo verde. Al final estamos hablando de toda una serie de sectores o reorientación de empresas que eran, por así decirlo, marrones, ya pues van a pasar hacia el verde y entonces, bueno, pues se van a generar muchos empleos verdes. Y ya hay una medición desde el MITECO de una generación de 1,6 millones de empleos. Y si nos metemos en LinkedIn cualquier día, pues vamos a ver oferta de empleos ESG. O sea, cada vez hay más oferta de empleos ESG y eso pues lo tenemos ahí. Nosotros en la Fundación en 2020 empezamos ya a hacer el ESG Advisor para sector financiero, pero también tenemos un programa de sostenibilidad para pymes
que la verdad es que las pymes están encantadas porque vienen y es todo un vocabulario nuevo, un horizonte nuevo. Y bueno, pues llama la atención el estándar del bono verde europeo, que les ha costado sacar el estándar en Bruselas más de 13 años, cosa que no entiendo. Con otras cosas han ido a mucha más velocidad y con esto han tardado muchísimo. Aquí os pongo el enlace al estándar de bono verde. La buena noticia es que ahora ya tenemos un estándar de bono verde, con lo cual esto ayuda a que se genere. Pero bueno, lo que os decía, es necesario aumentar el perímetro del mercado de la financiación sostenible, porque si me permitís una metáfora, esto es como si hubiera estado la sostenibilidad y la taxonomía y todo esto en Versalles, pero no hubiera llegado al pueblo, ¿no? Y entonces, bueno, pues claro, no se entiende. Entonces hay que ampliar el perímetro para que no sea solo una herramienta de financiación de grandes empresas o de gobiernos. Bien, a ese respecto yo creo que la COP de Dubái para mí pues, tuvo muchos resultados positivos, ¿no? Dentro del escepticismo que genera estas cumbres y bueno, pues el ruido y la torre de Babel que muchas veces son, ¿no? Estas cumbres son muy importantes porque aquí pongo el redondelito, está todo el planeta. Entonces van los emergentes, van los avanzados y es interesante. Hay 2 semanas, no sé si sabéis cómo transcurren las cumbres, hay 2 semanas. La primera semana es la más importante porque hay deliberaciones, hay grupos de trabajo y tal. Y la segunda semana es más la de las fotos de los presidentes de gobierno y tal. Y entonces, la verdad es que la primera semana es la mejor, de la que te dice más el tono de las cumbres porque vas viendo cifras, vas viendo acuerdos y, pues como decía aquí un dirigente que fue, somos lo que hacemos, no lo que decimos. Al final es de lo que se trata, ¿no? Y bueno, pues lo cierto es que en esta COP de Dubái no se ha conseguido pasar página a los combustibles fósiles, pero es el principio del fin de los combustibles fósiles, lo cual ahí es nada. Y sobre todo que se hiciera en Dubái, ¿no? O sea, llama la atención, ¿no? Que fuera precisamente esa piedra de toque, ¿no? Y bueno, pues habrá que ver que lleguemos a los acuerdos de no aumentar el 1,5 grados del calentamiento global, tal y como indicaba el directivo de Greenpeace, que os ponía en la transparencia anterior. Y los principales avances, me ha costado meterlos en una transparencia, con lo cual yo creo que hubo avances en Dubái. Ese principio del fin para combustibles fósiles, la reducción de emisiones para 2030 y 2035, ahí hay un objetivo con números, triplicar la capacidad de renovables, lo cual también es muy buena noticia. Se generó el Fondo de Pérdidas y Daños para países afectados del cambio climático. Aquí los principales beneficiarios son países emergentes, como os decía, que son los que más les cuesta pagar esa factura. Recordemos cuando se levantaron de la mesa en Glasgow, India y China, porque dijeron que ellos sin combustibles fósiles paraban el país. Pero sí que es cierto que ahora mismo el mayor número de coches eléctricos está en China y supera al de varios países de alrededor, ¿no? Incluso tenían un objetivo de coches eléctricos tan alto que lo han tenido que bajar en esos planes quinquenales que tienen los chinos. Bueno, pues han tenido que bajarlo porque no llegaban a esa producción que se habían puesto como objetivo. Bien, empezó también la restitución del Fondo Verde del Clima, era un tema que estaba abandonado y que se rescató en Dubái. Y también se impulsó los bancos multilaterales de desarrollo, incluso una redefinición del Banco Mundial, lo cual es una buena noticia porque al final las instituciones multilaterales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, tienen que revisar el DNI de vez en cuando y ver si tiene sentido seguir siendo los mismos o estamos haciendo pues una especie de liturgia que nunca cambia, ¿no? Bien. Y bueno, pues se introdujo lo que os he dicho antes, objetivos de seguridad, de agua, de ecosistemas, de bosques y salud, con lo cual es una muy buena noticia. Y el OMI es la Organización Mundial de Transporte Marítimo y también habló de unos objetivos y es un sector que no había firmado acuerdos a escala internacional. Como tendencias en 2024 para las finanzas sostenibles, destacar que vamos a estar preocupados por las restricciones fiscales de los gobiernos. Al final, esto o se impulsa desde la administración pública o no va a avanzar más. Nos preocupan los procesos electorales, ya he comentado antes, la mitad del planeta va a tener procesos electorales en 2024. Esto es una buena noticia para los mercados porque suelen ser años alcistas en las bolsas, pero preocupa muchísimo, pues, por ejemplo, el tema de la democracia, el tema también de Estados Unidos, como os decía antes. Y bueno, pues sí que es verdad que se van canalizando más recursos financieros
hacia proyectos de adaptación al cambio climático, pero no va a la velocidad que debíamos esperar, ¿no? Se ha introducido el énfasis en las finanzas de transición para ampliar el perímetro del mercado, como os decía antes. Se va a intensificar la ESG y se va a extender a lo que sería el alcance 3 de CO2, las cadenas de proveedores, de clientes. Claro, si no, no tiene ningún sentido. Yo puedo ser muy verde en mis servicios centrales, pero si no son verdes mis proveedores y mis clientes, pues estamos haciendo un pan con unas tortas, ¿no? Esto es una preocupación, pues, por ejemplo, en el sector textil, ¿no? Ahora mismo, pues que hay cada vez más compra y venta online, bueno, pues generamos muchísimo cartón, muchísimo papel, muchísimas devoluciones. Ahora las cadenas textiles están empezando a hacer pagar por los cartones de las devoluciones. Y luego, bueno, pues también todo el tema de la fast fashion, ¿no? Y bueno, pues esto, estamos aquí viendo políticas de reciclaje y tal, y luego hay un gigante chino que se llama Shein, que está, venga a mandar ropa pues sin respetar cualquier tema ESG, y todos los adolescentes están haciendo sus compritas a Shein con la paga semanal, ¿no? Entonces esto es tremendo, ¿no? Por eso digo que o todos o no vale. Lo que no puedo ser es muy verde en Europa y el resto del mundo, pues que no haya fair play, ¿no? Entonces, eso es un planteamiento que la verdad es que preocupa muchísimo y que es difícil de abordar. Entonces, bueno, pues se está mirando, pero bueno, sobre todo hay que concienciar a los jóvenes. Por eso digo que la sostenibilidad tiene que ser una asignatura de educación financiera, porque tiene que estar toda la sociedad y si no, no avanzaremos. Van aumentando las controversias y litigios medioambientales y sociales. No sé si lo sabéis, por ejemplo, el Estado de Nueva York ha demandado a Coca-Cola por los envases. Se hacían unos envases que eso, pues en 200 años no desaparecen. Y entonces, bueno, pues hizo un recuento en los vertederos, el Estado de Nueva York, hizo un recuento en sus vertederos, vio que el mayor número de botellas y las más contaminantes en la de Coca-Cola, ya ha demandado a Coca-Cola por los vertidos contaminantes en sus vertederos y por no tener una política de ESG. El problema de esto es que va hacia atrás, es decir, esas botellas se habían acumulado durante un número de años en los que no estaba esta regulación. Pero ahora, como está esta regulación, pues ya empiezan a aparecer todos estos litigios. Os cuento un caso. Entonces, la lucha contra el greenwashing está acelerándose. Sí que es verdad, como decía al principio, que hay empresas que hacen greenwashing y no lo saben. Pero bueno, hay otras que sí que hacen greenwashing y lo saben. Por ejemplo, cualquier web de una empresa que te ponga los 17 ODS, pues está haciendo greenwashing. Y debes saberlo. A los ODS se llega uno por uno con humildad y con la cabeza baja. Y no se ponen los 17 en la web porque es una falta de respeto a todo. Entonces eso hay que saberlo. Los mercados voluntarios de carbono es un tema que sabéis que está controvertido, pues porque también hay empresas que ganan muchísimo dinero con el trading de estas cosas, y esto pues no debe ser una herramienta de trading y de ganancia de unos pocos, sino que debe ser una herramienta que ayude a la descarbonización. Lo que pasa es que es verdad que es un instrumento que financieramente funciona muy bien y es difícil encontrar otro instrumento y ver cómo mejorar esa arquitectura. El compromiso ESG va extendiendo su influencia y bueno, pues ahora mismo ya es un factor clave para acceder a recursos financieros, para negociar con gobiernos, con instituciones multilaterales, pues por ejemplo, cualquier licitación pública, la memoria de sostenibilidad es importante, la orientación ESG, te obligan a una serie de materiales, te obligan a una serie de procedimientos, con lo cual muchos bancos ya están rechazando préstamos a empresas que no tienen esa orientación o que no tienen esa sensibilidad. Y luego, bueno, pues que sepáis que hay refinanciaciones que se hacen a un menor coste, el 100% de todo, el paquete financiero, precisamente porque son verdes, porque los balances de los bancos necesitan descarbonizarse. El Banco Central Europeo ha hecho un calendario de descarbonización y los balances de los bancos se van a descarbonizar. Perdón. Con lo cual, bueno, pues que sepáis que aquí lo pongo, el Banco Central Europeo, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación ya están muy preocupados por la descarbonización y por acelerar el proceso. Y ya había tardado en decir el palabra de inteligencia artificial. Efectivamente, las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial también están suministrando proxies, están suministrando herramientas a las empresas en ese camino hacia
la sostenibilidad, y la agenda regulatoria va a continuar desarrollándose. Necesitaré más de una transparencia para contároslo, porque la primera ya habéis visto cómo iba de completita. Y luego el tema del talento. O sea, en la batalla del talento, nosotros el curso que hacemos de sostenibilidad para pymes, cuando acaba el curso, los jóvenes nos dicen: yo solo voy a trabajar en estas empresas. Las demás no mando ni el currículum. Entonces, realmente es un argumento de atracción y de sostenibilidad del talento. Os he puesto aquí los datos más importantes de la Agenda ESG 2024, la COP de Azerbaiyán, el Encuentro de Sostenibilidad en vivo en Londres, la Semana del Clima en Nueva York, la Cumbre del Clima ESG en Arabia Saudí, la Innovación Cero de Londres y el Foro Cleantech en Estados Unidos. Estos son solo algunas de las citas, ¿no? Y ya llegando a las conclusiones, las perspectivas, bueno, pues son un énfasis en las finanzas de transición para cumplir con el Acuerdo de París. Y al final, cuando hablamos de finanzas de transición, es que va a haber incentivos por parte de las entidades financieras para financiar a empresas que disminuyan sus emisiones, los certificados estos que os he dicho antes, los CAE, que las empresas, justificando que tienen una mayor eficiencia energética, pues van a poder acceder a mejores condiciones financieras. Las inversiones en tecnología también van a ser potenciadas, y al final, para que veáis lo que son las finanzas de transición, van a estar en el corto y en el medio, pero no en el largo plazo. En el largo plazo ya solo habrá finanzas verdes, ¿no? Con lo cual es ese camino hacia la descarbonización. Podemos llegar a él con el aumento de la eficiencia energética, con la mejora tecnológica o las actividades verdes, ¿no? Bien, entonces, bueno, recapitulando, pues lo que hemos visto, estamos en un proceso de consolidación de las finanzas sostenibles, lideradas por los bonos verdes, seguidos de los sostenibles, los sociales y los de orientación a sostenibilidad. Por área geográfica, las emisiones principalmente enfocadas en Europa, con un 54%, Asia un 28%, y llama la atención Estados Unidos con apenas un 16%. Pero la reflexión aquí es que el cambio climático es un problema global, no solo europeo, no es un tema europeo. Precisamente los europeos apenas suponemos un 10% de las emisiones. Como recomendaciones para la consolidación de las finanzas sostenibles, en primer lugar necesitamos más inversores para que haya más volumen y más concienciación de toda la sostenibilidad, y entonces hay que aumentar el perímetro. Muchas veces el acceso a los bonos verdes hace falta, pues, poner 250.000 euros, 125.000 euros, que no todos los ahorradores lo pueden poner, evidentemente. Entonces, se consideran productos complejos y bueno, pues hay que ver, pues no sé, hacer muchas posibilidades. Nosotros, por ejemplo, aquí en Valencia tenemos una empresa que me encanta a mí, Crowny, que hace crowdfunding bueno, pues de comunidades energéticas, fotovoltaicas, y al final, bueno, pues hay muchas personas que quieren invertir en estas cosas, aunque sea poco dinero. La buena noticia es que cualquier orientación sostenible en nuestras empresas va a mejorar las condiciones financieras, nos va a abrir las puertas de más entidades financieras, nos van a bajar el coste e incluso nos van a ofrecer horizontes de largo plazo que nos da una sostenibilidad y una resiliencia en nuestras empresas para enfrentarnos al ciclo, ¿no? Se busca incluir a las pymes y bueno, pues en eso estamos, ¿no? Todavía no hay tantas pymes que estén financiando la sostenibilidad o que sepan que esto es interesante. El tema de la regulación, por un lado, hace falta calmar la fiebre regulatoria, que ya hemos visto al principio cómo es, buscar una estandarización y acabar con la carrera de ser el primero por diferenciarse, ¿no? Entonces, buscar también el consenso mundial. Entonces, esos estándares tienen que ser aplicables en diferentes áreas y regiones, ¿no? Ver los compromisos, la taxonomía común, premiar las buenas prácticas, penalizar o sancionar las irregulares, buscar una mayor transparencia e información e incorporar el Big Data, porque sin el Big Data no se podrá ir a la velocidad que nos hace falta, ¿no? Entonces, al final, las finanzas sostenibles son una nueva oportunidad para reasignar capital y proyectos a actividades comprometidas con un crecimiento económico y sostenible y amigable para el planeta. Y no se trata de ser moderno o de ser smart,
sino de los pulmones de nuestros nietos, porque estamos con una hipoteca vital, como diría Mafalda, en la que estamos de prestado. El planeta que dejamos va a seguir y van a seguir las siguientes generaciones, y hemos estado, el siglo XX ha sido el siglo más contaminante de la historia, y entonces, bueno, pues los combustibles fósiles pues han contaminado en exceso, la deforestación y, bueno, pues mucha fauna y flora que nos hemos cargado, biosistemas, y, bueno, pues es importante que veamos esto como un reto y como una oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Isabel. Ha sido una presentación espectacular. Gracias por el tiempo dedicado a darnos toda esta información tan bien estructurada y, bueno, y actualizada, ¿no? Yo creo que hay un montón de preguntas y voy a dejar que la gente que esté presente, si tiene alguna pregunta para hacer, te la haga directamente. Lo que pasa es que si dejas de compartir, yo puedo acceder a las preguntas, si no, no puedo acceder. De todas formas, si no hay muchas, yo tengo preguntas y tengo muchas dudas, ¿no? Em, ¿Hay alguien a ver si tengo el chat aquí, em, alguien que quiera participar o preguntar? Yo voy a romper el hielo. Em, una cosa que tengo que decir es que Miteco tiene un programa, pero nosotros hicimos un programa hace Ah, ya perdona, 3 años, el perdona. de CREM. Sí. Mm. Digo nosotros porque fuimos el equipo español del proyecto aquel cuyo objetivo era precisamente evaluar la huella de carbón de los edificios, ¿eh? Y estimar cuándo había que reformarlos, la inversión, el volumen, para reducir emisiones. O sea que hay varios, pero CREM está siendo utilizado de forma creciente en todo el mundo por inversores, pero es posible utilizarlos también para pequeñas empresas. Está libre en la red. Y lo tenemos en la página, por cierto, en una presentación que hicimos de la cátedra. Pero sí que es cierto que el de Viteco es un excelente programa también, ¿no? Preguntas. ¿Tú crees que se va a modificar la tarifa arancelaria de las importaciones en función si no está modificada ya, ¿no? De la composición de carbono existente en los productos que se importan? Porque este es un tema muy, muy difícil de calcular. Nosotros, incluso para la Unión Europea, nos costaba calcular el embodied carbon en las producciones de construcción, ¿eh? Pero, claro, las importaciones, ¿cómo se mide esto? ¿Qué se está haciendo? ¿Hay, hay una diferenciación en la tasa de importación o en una tasa arancelaria o en una tasa adicional? Yo la verdad es que no soy experta en temas de import-export y lo desconozco, pero Ya. sí que te digo que hay muchas fuerzas contrapuestas. Está la autoridad de Bruselas, que sí que quiere sí que quiere que se pague, pero como te decía antes, bueno, pues el sector agrícola y otros sectores pues están en contra, porque esto al final sabéis que está por un lado lo que es la regulación comunitaria, pero luego están los acuerdos bilaterales con países. Eso es. Y entonces los acuerdos bilaterales con países, Europa es de los que más acuerdos bilaterales tiene a escala mundial. ¿Y qué sucede? Que, bueno, pues aquí luego tenemos, y es muy difícil cuando yo digo concienciar a los consumidores, pues por ejemplo aquí tenemos grandes productores de naranja en la Comunidad Valenciana, y bueno, pues llega la naranja de Israel o llega la naranja marroquí, y, bueno, el consumidor quiere un coche que luzca en el garaje, pero luego no quiere pagar más por la naranja. Ahorra en la cesta de la compra, aunque los productos tengan más contaminación y sean más tóxicos, es así, pero luego tiene un coche estupendo en el garaje para presumir. Entonces no se presume con la cesta de la compra, y todavía no hay trazabilidad. Pero sí que os digo que a ese respecto, las etiquetas, que no me ha dado tiempo y te agradezco muchísimo la pregunta, desde Bruselas hay un gran énfasis por las etiquetas en los productos y que haya una trazabilidad. Esto con los QRs se está empezando a mejorar, y también se están aumentando las inspecciones, por ejemplo, alimentarias, y las multas, porque realmente, bueno, pues hay
hay mucho transporte por mar y en camión, que como tú dices es difícil de inspeccionar. Y había pues como no, una falta de fair play, ¿no? De fair play, porque éramos muy exquisitos con lo europeo, pero con lo de fuera de Europa pues no, no. Y entonces esto es lo que no puede ser. Eso, estupendo. Sí, sí, sí. Bueno, nos queda mucho camino por recorrer, pero es necesario. Lo importante es que ya está identificado, ¿no? Sí. Y luego una segunda pregunta. Yo, si alguien tiene una pregunta, por favor, interrúmpanme, ¿no? Porque, y nos queda poquito tiempo, pero yo quiero lanzar esta pregunta, si no te importa. Eh, Me ha gustado mucho cuando has hablado de la emisión de bonos verdes desde empresas pequeñas, ¿no? Em, ¿Tú crees que se pueden emitir bonos verdes, por ejemplo, un fondo de propiedad? O sea, un fondo de propiedad que tenga X edificios, ¿no? Que ¿Te gestione. refieres a un rate? Entiendo, un rate No, o no, no, una... no, no, no estoy hablando de los REITs que son mucho más grandes, Ah, de los vale, OCIMIs, vale, no, vale. no, no, estoy hablando No es una de, SOCIMI, o sea, más no, pequeño que una no, no, SOCIMI. sí, estoy hablando de grupos de propiedad, de grupos no son fondos como lo entendemos todos, ¿no? Son Mm, grupos de capital, ¿no? mm, Hay muchos grupos de capital, los families, que mm. tienen y gestionan edificios, ¿no? Y esos edificios pueden ser, que son pequeños, actúan a nivel local. Esos edificios pueden ser verdes perfectamente porque han invertido y los han renovado. ¿Es posible que estos grupos pequeños de inversores puedan emitir bonos verdes basados en su Sí, estructura de capital verde, ¿no? eh, lo que está sucediendo con los pequeñitos es un poco lo que he contado antes. Nosotros, por ejemplo, hay dos plataformas de crowdfunding, que habrá más. Yo conozco dos. Una es Colectual, que es valenciana y es oficial en la CNMV. Ellos tienen clientes que se suscriben a la plataforma y el crowdfunding es que inversores como tú y como yo, pues podemos aportar financiación. Y sí que te puedo decir que tanto en el caso de Colectual como en el de CrowdMe, que CrowdMe es 100% verde, en el caso de Colectual, cuando hay una empresa que se postula, digamos, una promotora que necesita financiación frente a una que es verde, le dan la financiación más barata y le dan mejor rating. Es decir, ellos ofrecen un rating externo, lo que sería un scoring. El rating es para las cotizadas, el scoring para las no cotizadas. Les ofrecen un scoring de cara a esos inversores que quieren poner 100 euros, 500 euros, 1000 euros o 20.000 euros. Hay una aportación mínima. O la de las redes de Business Angels, pues lo mismo. Y entonces, en el caso del crowdfunding, ese scoring es mejor cuando el emisor es verde que cuando no es verde. Y entonces sí que se puede hacer ese tipo de financiación. Respecto a la emisión de bonos verdes por parte de una promotora, los bonos verdes, como decía antes, en el caso de Valfortec, fue en el mercado alternativo de renta fija, que sabéis que es un segmento de bolsas y mercados españoles. Entonces, el volumen de emisión es 10 millones de euros a partir de, porque básicamente los gastos de preparar la emisión, los gastos fijos, te salen a cuenta si tú haces una emisión a partir de 10 millones de euros, más o menos. En cualquier caso, sí que es cierto que Bolsas y Mercados Españoles ya desde antes de la pandemia, ellos lanzaron, aparte de la parte de renta variable de pymes, que sería el mercado BM Growth, o la parte de financiación a pymes con renta fija, que sería el mercado alternativo de renta fija, ellos también lanzaron el premercado. Y entonces el premercado es un segmento de la bolsa española que ayuda a entender alternativas de financiación. Y entonces tú te suscribes al premercado con BME y con un compromiso de o bien emitir renta fija o bien emitir renta variable. Y tienes 2 años en el premercado en el que te ayudan, te forman y te preparan, te hacen, digamos, el outfit para o bien cotizar, o bien salir en renta variable, o bien salir en renta fija. Y es Perfecto. una alternativa Bueno, buena porque uno de los problemas que tenemos para el desarrollo de las finanzas sostenibles y para el desarrollo de los mercados y para todo tipo de desarrollos financieros es la falta de educación financiera. Entonces, esa falta de educación financiera desde las pymes, como decía al principio, pues hace que muchas desaparezcan
porque no se plantean una arquitectura financiera. Y muchas mueren de éxito, pues porque crecen demasiado y no tienen el departamento financiero profesionalizado, y otras mueren de éxito porque ni siquiera tenían un business plan o una planificación estratégica. O sea, que son los dos extremos, ¿no? Tanto por crecer demasiado como por crecer demasiado poco, sin tener un buen compañero de viaje, porque la financiación tiene que ir cambiando en función de las etapas de una empresa. No hace falta la misma financiación para una startup que para una empresa ya consolidada. Fantástico. Bueno, yo creo que no tenemos mucho más tiempo ya, nos hemos pasado 8 minutos de la hora. Yo quiero agradecerte de nuevo. Tu participación ha sido interesantísimo. Muchísimas gracias, Isabel. Yo creo que has abierto un poco la visión de dudas que teníamos y, y ya que no tengo más preguntas, simplemente avisar dos cosas. Este tema es muy interesante, tan interesante que bueno, pueden ustedes acceder si se suscriben a un seminario similar que las Naciones Unidas organizan el próximo día 19. Es mal día para nosotros. El 19 a las 2:30 de la tarde, hora de comer. Pero bueno, San José no es fiesta en todos sitios, ¿no? Pero sobre finanzas sostenibles otra vez. O sea que el interés está en todas las instituciones, clarificar, allanar y establecer vías, ¿no? Para que se extienda la financiación sostenible en todos los ámbitos. Y el segundo anuncio es que esta grabación va a estar de inmediato en la página web y la presentación, Isabel, nos mandas la presentación, ¿verdad? Sí, Para que claro ustedes que la, sí. la puedan seguir y la puedan revisar. Y sobre todo pueden utilizar los links, ¿no? Esos links que yo me iba apuntando, los vamos a mirar casi todos, ¿no? Gracias, Isabel. Gracias a todos ustedes por venir y les espero en el próximo seminario de la cátedra. Hasta luego. Muchísimas gracias, Paloma. Un honor, como siempre, y un placer verte, aunque sea en remoto, y compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias por conectarse en el día de hoy. Venga, muchas gracias. Hasta luego a todos.